Muy bien, Very well. muy buenos a todos. Good morning to everyone. Es un gusto estar aquí esta mañana. It's my pleasure to be here today, this morning. Y bueno, doy gracias a Dios Well, I give thanks to the Lord por la oportunidad because of the opportunity que tengo esta mañana de compartir. that I have this morning to share with you. Pero estoy muy agradecido a Dios también But I'm very thankful to God por also haber llegado a este lugar. because I got here. Hace unos 2 o 3 días 2 or 3 days ago, compartía con un muchacho, con una persona. I was sharing with a boy, with a person. Entonces llegamos a un punto So we got to a point donde le dije yo, hablamos el tema acerca de que tiene que ver con la doctrina, we were talking about doctrine, and we got to a point lo que está establecido en la palabra. of what is established in the scripture. Entonces le dije, cuando yo llegué a la iglesia aquí a Chequiná, So I told him when I got here to había más de Chicana, 200 personas there was more than 200 people, y se fueron muchas familias después de un tiempo. and many families went away after a Cuando time. yo llegué a este lugar, a esta iglesia, When I got here to this church, el mensaje del pastor the message of the pastor chocaba conmigo, was confronting me. no me gustaba. I didn't like it. Entonces, cuando las familias empezaron a irse, So when families started to go away, empecé a pensar I started que thinking yo también debía irme. that I should leave too. Y muchos se fueron de aquí. And many went from this place. Y se fueron, cuando yo pregunté por qué se fueron, And when I asked why they were leaving, su respuesta fue esta: their response was this. no me gusta lo que predica el pastor. I don't like what the pastor is preaching. No me gusta lo que enseña. I don't like what he's teaching us. Porque ahora resulta Because now, que qué es eso de las raíces hebreas. what is that about the Hebrew roots? ¿Por qué tenemos que hablar emuná? Why do we have to speak ¿Por qué like that? tenemos ¿por qué tenemos que decir un montón de palabras así? Why do we have to say a lot of words like that? Y les voy a ser honesto, And I'm going to be honest with no you. se los dije, pero dentro de mí I didn't say that, but yo decía, inside tienen me, razón. I said they are correct. Pero luego empecé a pensar, But then I started to thinking, ¿cómo me podía yo ir de aquí con ellos? how I could live here from them, with them. Entonces, después que terminé la plática o mientras estábamos platicando con la persona, So while I was talking to this person, me hizo la pregunta: he did this question. ¿por qué usted no se fue de ahí? Why you didn't leave that Y le place? dije, es una pregunta interesante. And I said, that's an interesting Y me question. encanta cuando me preguntan eso. And I'm glad when they ask me that. Entonces le dije, porque empecé a investigar And then I said, because I started de in todo the lo que research, se hablaba. everything that was talked here, Empecé a leer. I started reading. Créanme que no leía tanto, pero después empecé a leer más. I didn't really read a lot, but I started reading more. Lejos de chocarme, lejos de hacer lo que ellos hicieron, Far from doing what they did, leave, yo empecé a investigar. I started to research. Empecé a leer más. I started to read more. Y empecé a decir, ¿por qué el pastor dice eso? And I started to say, why is the pastor saying that? ¿Qué tiene que ver eso con las escrituras? What that has to do with the scriptures? De hecho, yo pensé que la Biblia, en la traducción que tenemos, Then I realized that the transcription of era the la Bible, mejor. it was better. Era todo fidedigno, It era todo verdadero. was all through. Y claro, Um, creo que la palabra de Dios es verdad, and I believe that the word of the Lord is true. pero la traducción está mal. But the translation, it's not correct. Y eso ha hecho un montón de errores. And that has become a lot of errors. Ahora, Now aquí me voy a meter en problemas, I'm going to get in trouble in this. porque yo soy, digamos, pentecostal, Because I am, let's say, o Pentecostal. vengo de ahí. Or I come from a Pentecostal. Como le dije a un amigo, As I said to a friend, soy de los sobrevivientes so I'm one of the survivors del pentecostalismo. of Pentecostalism. ¿Por qué? Why?
Porque el pentecostalismo, Because Pentecostalism, en la manera que se interpreta la palabra de Dios, the way they interpretate the scriptures, en la manera que se enseña la doctrina, in how they teach the doctrine, ha hecho mucho daño has done a lot of harm dentro de los creyentes. inside of believers. Muchísimo. A lot. ¿Cómo entiendo eso ahora? How I understand that now? Porque he leído más, Because I have read more. porque he investigado más, Because I have researched more. porque he ido a las fuentes hebreas Because I have gone to the Hebrew roots. y uno puede obtener información de ahí. I now can get more information there. Eso es interesante. That's interesting. Muy bien. Well, Ya no oro porque el pastor ya oró por I'm nosotros. not going to pray because the pastor already prayed. Vamos a entrar en materia. Let's go into the topic. Y hoy quiero hablar algo And I want to talk today something que creo que nos va a ayudar a todos. that I believe is going to help to us all. Y es acerca de la perspectiva de Dios en nuestra vida. And it's about God's perspective in our lives. Acerca de cómo nosotros Of how we no podemos pensar cannot think como piensan los que no son maduros. as other that under mature think. No podemos pensar We cannot think como piensan los que no son espirituales. as our non-spiritual people think. Aunque hay muchas cosas que explicar de ahí, Even that we have a lot to talk voy a about ser that. más básico. I'm going to be more basic. Porque quiero que esta mañana, Because I want you today, this morning, quiero agregarle valor a tu vida. I want to what? Quiero agregarle valor a tu I vida. want to add value to your life. Quiero que juntos aprendamos I want you to together to learn y entendamos y comprendamos and understand and comprehend cómo funciona how works, la palabra de Dios en nuestras vidas. how the scripture of the Lord works in our lives. Nuestro crecimiento espiritual, Our spiritual growth, la madurez que nosotros adquirimos, the maturity that we el achieve, conocimiento, the knowledge, la sabiduría the wisdom, y todo lo que hace que nosotros seamos valiosos and everything that makes us delante de valuable Dios y delante de las before personas the Lord and people. tiene que ver con nuestro esfuerzo, It has to do with our effort, en la manera que tú te esfuerzas para in estudiar, how you effort to study, en el tiempo que tú tomas para investigar. and the time you invest to De investigate. otra manera, olvídalo. In other way, just forget about it. No vas a comprender muchas cosas. You won't comprehend a lot of things. Yo quiero ayudar en esto. I want to help you in this. Y voy a abrir mi corazón en algunas cosas. And I'm going to open my heart in Cuando el some pastor things. predicaba aquí o enseñaba, When pastor teaches or talked here, era desesperante para mí. it was so frustrating for me. Era tedioso. It was so tedious. Ya. Era frustrante. It was frustrating. ¿Por qué? Why? Porque mi conocimiento o mi razonamiento, Because in my knowledge porque mi perspectiva or in my perspective, era demasiado baja. it was too low. Entonces, So te lo voy a poner así. I'm going to say it like this. La forma que el pastor enseñaba, How the pastor was teaching, él miraba las cosas he would see things desde la perspectiva de su conocimiento, from the perspective of de his todo lo que él knowledge, ya había leído y visto. from all that he has read and seen. Entonces, para mí era difícil de entender y comprender So it was hard for me to understand and porque yo comprehend no había visto eso, because I didn't see what he had ni seen, siquiera lo entendía not even understand y ni it, siquiera lo había leído. not even read it. Entonces, ¿cómo yo podía entender? So how I'm going to understand? Era complicado. It was complicated. Pero bien, But well, quiero que vayamos a Colosenses 1:28. please let's go to Colossians 1:28. Colosenses 1:28 dice: Colossians 1:18 says, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfectos en nuestro Mesías. ¿Quieres que lo lean? Him we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man in perfect in Yeshua HaMashiach.
Muy bien, una de las claves para el crecimiento espiritual Well, one of the main points of es la the perspectiva. spiritual growth is the perspective. Y escuche bien esto. And please pay attention to this. En estos minutos, In these minutes, así como me ayuda esto a mí, as this is helping me, yo oro al I Señor pray to the Lord para que también le ayude a usted, for this help you too. para que juntos So we together, podamos comprender y entender muchas cosas. we can understand and comprehend many things. La perspectiva es entender algo, por qué se ven las cosas desde un marco más amplio. The perspective is to understand things because things are being seen from another big angle. La perspectiva es entender Perspective is to understand y ver las cosas and see things desde una referencia más amplia. from a wider reference. Es la habilidad It's the ability para percibir to pursue las cosas que se relacionan entre sí things that are related between them y luego juzgar su importancia comparativa. and then judge their comparative importance. Es decir, Let's say que cuando nuestra perspectiva es amplia, that when our perspective is wider, nosotros podemos diferenciar entre una cosa y otra. we can differentiate from one thing to another. En un sentido espiritual, And in a spiritual way, esto significa ver la vida desde un punto de vista de Dios. this means to see things from God's perspective. En las escrituras, In the scriptures, la palabra comprensión, the word comprehension, sabiduría wisdom, y discernimiento, and discerning tiene que ver, has gracias, to do con la perspectiva de Dios. with the perspective of God. Ahora escuche esto, lo contrario de la perspectiva Now, contrary of perspective, es dureza de corazón, it's a hard ceguera heart, blindness, y torpeza. and foolishness. Qué interesante, ¿eh? So interesting, right? Vamos a decirlo otra vez. Let's say that again. En un sentido In espiritual, a spiritual way, desde la perspectiva de Dios, from God's perspective, la palabra the comprensión, word comprehension, sabiduría wisdom, y discernimiento and this discerning tiene que ver has to do con la capacidad with our de Dios en nosotros. capacity of God in us. Lo contrario de eso, The contrary of that, lo contrario de perspectiva, it's the contrary of perspective. es dureza de corazón, It's a heart that is hard, a heart, ceguera blindness, y torpeza. and foolishness. Ahora, con esto Now, with this, ya nos damos cuenta we can notice por qué nos cuesta tanto trabajo a veces entender algo. why it's too hard for us to understand something. ¿Por qué a veces de ser un poquito medianamente más inteligentes Why sometimes being a little bit more smart y hacer lo que hacían los hermanos de Berea, lo que está en la Biblia, and do what the brothers do, what was in the Bible, que dice que ellos investigaban that they researched todo lo que hablaba Pablo everything that Paul said para ver si eso to see if that compaginaba con la Torá? it would go with the Torah, it would match. Creo que de ahí I believe that from there nosotros debiéramos aprender, we should learn porque eso nos va a ayudar muchísimo because it's going to help us a lot a ser mucho mejor to be much y a better comprender las cosas. and comprehend things. El Salmo 103:7 Psalms dice, 103:7 says, escuche esto, Dios dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. he made known his ways to Moses, his acts to the children of Israel. Ahora escuche esto. Now listen this. Miren qué interesante, cuántas cosas podemos sacar de este versículo. It's so interesting how many things we can talk about this verse, O cómo podemos hacer or how we can do que esto that this, nos ayude a nosotros. for this to help us. Fíjense, preste atención aquí. Pay attention to this. El pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo. People of Israel, they were able to see what God did.
Pero escuche esto. But listen this. Pero Moisés llegó a entender por qué Dios lo hizo. But Moses got to know why God did that. ¿Es interesante o no? Is that interesting or not? Fíjense otra vez. Okay, let's hear that Vamos a again. leer el versículo otra vez. Let's read this verse again. Dios dio a conocer sus caminos a Moisés, He made known his ways to Moses. reveló sus obras al pueblo. He revealed his acts to the people. ¿Ya notaron que Dios no le dio al pueblo no le dio a conocer sus caminos al pueblo? Did you notice that the people, he didn't Sino let que know the dice ways? que a Moshe, a But just to Moisés, Moshe, sino al pueblo nada más. to the children, they just Dice que llegó a ver got to see, o le reveló las obras de él. or he revealed his acts. Ahora, el pueblo de Israel llegó a ver lo que Dios hizo, Now, people of Israel, they were able to see what God did. pero Moisés But Moses, llegó a entender por qué Dios lo hizo. he got to understand why God did that. Esta es la gran diferencia This is the great difference entre el conocimiento y la perspectiva. between knowledge and perspective. El conocimiento es aprender lo que Dios ha dicho y ha hecho. Knowledge is to know what God has done and said. Pero la perspectiva But perspective es entender por qué Dios lo dijo o lo hizo. is to understand why God said that or made that. Esa es la diferencia. That's the difference. Por eso es tan importante nosotros That's why it's so important for us tomar tiempo. to take some time. Por ejemplo, For example, si yo les digo que lo del cristianismo, el pentecostalismo empezó aproximadamente unos 100 y pico de años, if I say that Christian and y si yo me paro Pentecostalism aquí a hablarles acerca de la dispensación y todo eso, started 100 years ago, and I talk ¿cuántos de about ustedes saben dispensation. eso? How many of you know that? ahora, ¿cómo van ustedes a saber toda esa información? Now, how are you going to know that? Pues tomando tiempo Well, taking some time para leer, to read, para investigar, to investigate, para saber qué pasó. to know what happened. ¿Cómo es que hay libros que entraron en la Biblia, que están en la Biblia? Why there are some books in the Bible, O cómo se formó la Biblia or how they're well que selected conocemos ahora. that we know today, ¿Y por qué hay libros que no entraron? and why there are books that they didn't make it to the Bible. Hay libros que le llaman libros apócrifos There are some books that que no entraron they're not in the Bible. en la Biblia. Y de hecho, And in fact, cuando decimos Biblia católica when we say Catholic Bible y Biblia cristiana, and Christian Bible, bueno, hay una diferencia, well, there's a difference. no por el contenido, Not because of de las content palabras. of words, sino porque en la Biblia católica but because in Catholic hay Bible, algunos libros agregados. there's some added books. Hay como 5 libros, creo, There's like 5 books, I believe. ¿verdad? Is that true? 7 libros 7. hay. Entonces, en la Reina Valera que tenemos eso no existe, no se ve. So in our version in Spanish, we don't see that in King James. Ahora, ¿cuántos de ustedes le ha entrado la curiosidad Now, how many of you got the curiosity? de por lo menos investigar y leer un poco esos libros? Just investigate and read a Para little ver qué bit dice, to know what they say. por qué están ahí. Why are they there? Porque si nosotros no tomamos tiempo para eso, Because if we don't take that time for that, entonces entramos en un estado de ignorancia. we enter to an ignorance state. Y la palabra ignorancia no es una ofensa, And the word ignorance is not an offense. sino es falta de conocimiento. It means lack of No tenemos la knowledge. información adecuada. Lack of knowledge, no information. Por ejemplo, yo soy ignorante en muchas cosas. For example, I am ignorant in many things. Si yo me pongo a debatir If I started to debate con un ginecólogo, digamos, with a doctor of women's acerca de su trabajo, about their job, yo soy totalmente ignorante a eso. I'm totally ignorant about that. No tengo la menor idea I have no clue about that, cómo funciona su trabajo. how it works. ¿Qué tendría que hacer? What should I do? Estudiar años, Study many years, investigar, research, llegar al grado de él get to its para grade, saber lo que él sabe. to the degree to know what he knows. Lo cual, por más conocimiento que tenga en la palabra, Even that I have a lot of knowledge, me hace of un ignorante a lo que él sabe. knowledge in the scripture, I'm ignorant on what he knows. Y ese es el problema And this is the issue que existe dentro de nuestra
de nuestra gente, de nuestro pueblo, that it's between our dentro people, de las iglesias cristianas. between the Christian churches. Yo puedo ver en las redes sociales cómo se debaten I y can cómo, see in social media how they debate, y cómo opinan and how they y dicen esto they have their y opinions, dicen el otro. and they say the one thing and another. Y yo soy de las personas que no me gusta debatir. And I'm one of the people that don't like to debate, No en las redes sociales. not in social media. De hecho, cuando una persona me pregunta algo, In fact, when somebody asks something to me, por ejemplo, una persona me preguntó, for example, one person asked me, ¿tú das el diezmo en tu iglesia? do you tithe in your church? Entonces, mi respuesta fue, So my answer was, yo no le dije, sí, sí lo doy porque esto y el I otro. didn't say, yeah, yes, I do this because that. Yo le pregunté, I asked, ¿eres asesor financiero? are you a finance assessor? ¿Sabes de Advisor? finanzas? Do you know about finances? ¿Eres, no sé, tienes conocimiento en tesorería? Do you have knowledge in treasury? Y él me dijo, no. And he said, no. Entonces, le pregunté a él, So I asked him back. noten que hasta aquí Not until this, no le he dado una I respuesta haven't given him a an que si answer yo daba el diezmo. if I give the tithe or not. Entonces, le pregunté, So I asked, ¿cuántos años tienes en la pintura? how many years you have Que in es pintor. painting? He's a painter. 30 años, me dijo. 30 years, he said. Wow, es mucho tiempo. Well, that's a lot of time. Yo tengo como 3 o 4. I have like 3 or 4. Soy un bebé en conocimiento I'm a baby in knowledge al lado de él que tiene 30. compared to him that he has 30. Entonces le dije, Then I said, tú sabes mucho de eso. you know a lot about Yo this. casi no sé. I don't know a lot. ¿Cómo me vería yo discutiendo un tema de pintura contigo? How would I look discussing a topic of painting with you, Creyendo que yo sé igual que tú. believing I know the same thing that you know? Y me dijo, como un tonto. And he said, like a fool. Entonces le dije, pues exactamente así He said, well, exactly like that. te vas a ver tú si discutimos el tema del diezmo. You're going to look like that if we discuss Y no tithing. quiero ofenderte. And I don't want to offend you. No tienes el conocimiento. You don't have the knowledge. No sabes por qué se da. You don't know how it's No given. sabes qué es el You diezmo. don't know what it is. Te invito a que lo investigues. I invite you to Cuando ya research. tengas un montón de When información you have a lot of y sepas information por qué se hace, and you know why para it's qué done, se hace, why it's done, for what it's done, cuál es el propósito de eso, what's the purpose of it, entonces vienes, nos sentamos, then you can come back and sit, tomamos un cafecito we can get a y coffee, platicamos el tema. and we can talk about it. Lo debatimos. We can debate. No, pues eso es mucho, me dijo. No, that's a lot. He said, No me interesa. I'm not interested in that. Ok, Well, no te puedo contestar si lo doy o no. I cannot answer you if I give it or Muy not. simple. ¿Ven? No debatí con él ese tema. You see, I didn't debate Porque no conoce. because he doesn't know. Y eso nos va a ayudar a nosotros a dar respuestas concretas And this is going to help us to give concrete y a no debatir answers con gente and to not debate with people que tiene ignorancia en ciertos that temas. is ignorant in some topics. Por eso, For that, el conocimiento knowledge es aprender lo que Dios ha dicho y ha hecho. is to learn what the Lord has done and La said. perspectiva es entender por qué Dios lo hizo. The perspective is to know the why he has done and said. ¿Sí? Okay? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Are we getting this? Amén. Amen? Muy bien. Very well. Quiero demostrar con la palabra de Dios I want to show you through the scripture of the Lord quiénes tienen la perspectiva de Dios who has the God perspective y quiénes no. and who doesn't. Cuando yo leí esto When I read this, y cuando yo lo empecé a estudiar, when I started studying this, me hice un autoanálisis. I made an auto-analysis Porque self. cada vez que estudiamos las escrituras, Because each time I study the scriptures, nosotros mismos podemos diagnosticarnos. we can diagnose ¿Dónde ourselves estamos? where we are. Muy bien. Very well. La Biblia dice The Bible says que los incrédulos no tienen la perspectiva espiritual. that the non-believers don't have the Y spiritual quiero que perspective. vayas a primer libro de Corintios 2:14. Let's go to 1 Corinthians 2:14. Y dice así: pero el hombre natural
no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, o son necedad, dice otra versión, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. ¿Lo está leyendo conmigo? Are you reading with me? But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. Del mismo modo, la falta de perspectiva In the same way, the lack of perspective, es una señal de inmadurez espiritual. it's how we notice the Quiero- spiritual immaturity. Quiero que vaya ahora a primer libro de Corintios, ahí mismo, pero en el 3, y vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 y 2. Let's move to the next chapter in 1 Corinthians 3, 1 through 2. Y dice así: así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podáis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Fíjense lo que está diciendo Rav Shaul ahí. And I, let's see what Rav Shaul said. And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, to babies in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you are still not able. Quiero que preste atención en estos versículos, Please pay attention to this verse, porque si usted lo lee conmigo ahora, because if you don't read this with me, juntos vamos a aprender because if you read it, we're going to y learn vamos a something, entender and we're going to understand cómo está nuestro nivel espiritual y de nuestro nivel de in madurez. what level we are spiritually and mature, Es que nadie nos los tiene que decir. because nobody can tell us. Creo que nosotros somos suficientemente capaces I believe we're able enough de poder apartar tiempo to set some time apart para leer y entender lo que dicen las to read and escrituras. to understand what the scriptures say. Mis queridos, My beloved, si una palabra no la entiendes, if a word you don't existe un understand, montón de información ahora. there's a lot of information now. Vayan al maestro Google, Let's go to the master Google, to the teacher compren Google. libros. Let's buy some books. Fíjense cómo somos como cultura. Let's see our culture, how we work. Si nosotros vamos a una tienda If we go to a store y están unos zapatos que nos gustan, and there are some shoes we like, y aunque nuestros zapatos estén buenos, even that our shoes are pero good, si están en oferta, but if they are on sale, y al lado del par de zapatos and next to the pair of shoes, está un libro there's a book que dice that say, cómo administrar tus finanzas, un título. how to manage your finances. That's the title. Pregunta: Question. ¿qué comprarías tú? What would you get? What would you buy? ¿Los zapatos o el libro? The shoes or the book? Honestamente, Let's be honest. los zapatos. The shoes. Nadie compraría el libro Nobody would get the book porque nadie quiere leer. because nobody wants to read. Creo que de 100 personas, I believe that from tal vez 100 uno o people, dos one or two compraría el libro, would get the book, posiblemente, possibly. pero nadie le interesa But nobody likes cómo administrar sus finanzas. how to manage their finances. ¿Para qué? Why? For what? Pero los zapatos están bonitos. But the shoes are cute. Ahora, No. es ahí It's now there. donde está la diferencia Where's the difference entre agregarle valor a nuestra vida between adding value to our o seguir lives siendo ignorantes. or being ignorant? Exactamente así, That's exactly how vamos a traerlo al ámbito we're espiritual. going to bring that to the spiritual, Vamos a traerlo a lo que conocemos to knowledge, to what we know. y sucede igual. And it happens the same. Yo te pregunto, I ask you, desde que empezó el año, since the year started, ponte la mano en el corazón acá, put sinceramente. your hand in your heart. ¿Cuántos de ustedes están leyendo un libro? How many of you are reading a book? Cualquiera. Any book. No solamente la Biblia, pero cualquier otro libro. Not just the Bible, but another. Felicidades, Víctor, dice que sí. ¿Cuántos de ustedes How many of you
desde que empezó el año, since the year started, están leyendo más las escrituras. are reading more the scriptures. Porque si nosotros no leemos, Because if we don't read, no investigamos, we don't research, no pasamos tiempo, we don't have some time, vamos a tener un desastre en nuestra we're vida. going to have a mess in our life. Muy bien, Very well. vamos a leer primer libro de Corintios 3, 1 y 2. ¿Lo tienen? Creo que ya lo leímos, ¿no? Yes. Sí, ya lo leímos. Vamos a ir al 13, 11. Let's go to the same book, verse, chapter 13. Ahí mismo, primer libro de Corintios 13, 11. Dice así: 11. cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, and I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Ahora quiero que vayas al 14, 20. Let's go to 14:20. Y dice así: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Brethren, do not be children in understanding. However, in malice be as babes, but in understanding be mature. Ahora, en repetidas ocasiones Now, in many en las occasions, escrituras, in the scriptures, nos dice que tenemos que modificar it is said to us that we have to nuestros modify pensamientos, our thoughts, nuestra manera de our pensar, way of thinking, nuestra manera de hablar, our way of talking, nuestra manera de conducirnos. the way we do things. Pero ¿cuándo pasa eso? But when does that happen? Cuando nosotros When we asumimos una responsabilidad assume the responsibility de agregarle valor a nuestra of vida. adding life, value to our life. Por ejemplo, For example, si tú no lees, if you don't read, si tú no haces nada if you don't think anything, por agregarle conocimiento a tu mente, for adding value to A tu your vida, mind, to your life, si tú sigues con si nosotros pensamos que, bueno, voy a orar para que Dios me dé más entendimiento, if you think that you have to pray to have more understanding, lo cual está bien que oremos, which is okay to pray, pero el entendimiento but o el understanding razonamiento of the reasoning, o la información of the information no va a llegar is not going to a come menos que tú y yo unless that you and I asumamos nuestra responsabilidad assume our de responsibility investigar y de leer, to research and to read, de saber lo que dicen las to know escrituras, what the scriptures say, por qué lo dicen, why they're para saying, qué lo dicen, why they're saying, cuál es el contexto histórico, what's the historical context, por qué cuando nuestro Mesías why when our hablaba Messiah, en parábolas, they would talk in parables, qué es lo que trataba de decir. what was he trying to say? Y nosotros tenemos que aprender And we have to learn y leer and read la historia, the story, ir al momento go histórico. to the historic time. Hay un montón de información. There's a lot of Y information. mientras más nosotros buscamos, And as we get more, más nos vamos a ubicar we're going to be more on en time, tiempo y in espacio time and in space, de comprender and to comprehend y de entender and to understand por qué why Dios God lo hizo did y lo dijo, and tal said, como con Moisés. as with Moses. ¿Recuerdan eso? Do you remember Lo that? que leímos, What we read? Dios God le dio a conocer sus caminos a gave Moisés, Moses know his ways, pero al pueblo nada más le mostró sus obras. but to their people just the acts. Ahora yo se lo dejo de tarea. Now I leave this as homework. Investigue por qué Dios le dio a conocer sus caminos nada más a Moisés Research why y Moses por was qué al pueblo no. just got to know the ways and people didn't. Algunos dicen, Some say, ¿cómo él, how he, que no sabe, no fue a la escuela, that he didn't went to que school, no tiene tanto nivel académico, that doesn't have like a grade in academy, puede hablar bien, he can speak well, puede expresarse bien, he can be Puede be decir expressed, esto, he can say that, puede decir el otro, he can see the other, pero no es que es alguien superdotado but it's not because he's o especial, super special, sino que
aparta tiempo para leer, It's because he set some para time llenar su conocimiento. to fill his knowledge. Eso nos da otra perspectiva. That gives us another perspective. Ahora, Now. en lo contrario On the other side, de tener, lo contrario de tener, de no tener perspectiva, es decir, si nosotros tenemos una perspectiva de Dios, if we have God's perspective, vamos a ser maduros y espirituales. we're going to be mature and spiritual. Y quiero que lea Hebreos 5:14. Please read Hebrews 5:14. Lo quiero leer en la versión, bueno, voy a leer en esta versión. Dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Me gusta más como dice esta, pero ahí dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebrews 5:14 says, but solid food belongs to those who are full in age. That is, those who are by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Muy bien. Very well. Esto está un poco extendido y no quiero llevarme más tiempo. This is so extensive and I don't want to take Posiblemente some dejamos time. una segunda parte, We're going to do a second part. pero quiero de alguna manera que nuestro corazón, But I want in some way that our heart, que nuestra vida that our life crezca. to grow. Leímos lo que dice Hebreos 5:14. We read what Hebrews 5:14 said. En contraste a lo que los que no pueden comer alimento sólido On the contrary, those who can eat no pueden entender. solid food, they cannot understand. Cuando yo estaba trabajando en este mensaje, When I was working on this message, comprendí aún más I understand even more por qué mucha gente de la iglesia se fue. how many people of the church left. Entonces le di gracias a Dios And I gave thanks to the Lord. y le dije, qué bueno, Señor, And I said, thank you, Lord. porque aunque me veo como un niño, Because even that I look as a no child, pensé como un niño. I didn't think as a child. Y aunque yo sé que le he dado un poco de lata al pastor, lata decimos allá, es como, And even that I have given some trouble to the pastor. ¿cómo se dicen? No, sino como que le he dado un poco de problema, vamos a decirlo, problemático, ¿no? Sí. Que no quería que se oyera así de feo, de que le he dado problemas al pastor, pero en nuestro pueblo decimos, le da un poco de lata, ese niño da mucha lata. No entiendo mucho eso, pero es como problemas. So I gave the pastor many troubles. Muy bien. Very well. La perspectiva, The perspective, escuche esto, listen to this. nos lleva a amar más a It Dios. takes us to love more to the Lord. Cuanto mejor comprendemos When we comprehend more la naturaleza y las formas de Dios, the nature and the ways of the Lord, más lo amamos. we love Him more. ¿Sí o no? Yes or no? Es que miren, mis queridos, Look at this, my beloved. ¿cómo podemos nosotros amar a alguien How can we love somebody si no lo conocemos? if we don't know them? Por ejemplo, para yo amar de la manera que amo a la güera, For example, for me to love the way I love my blonde, la conocí aproximadamente durante año y medio y 2 años I knew her around 2.5 years para saber cómo era. to know how she was. Y mientras más la iba And conociendo, when I get her to know her more, más me gustaba, I liked her more. más amor iba naciendo, More love where it was a tal grado to the grade, que me casé con to ella. the level I married her. ¿Eh? Entonces, So, mientras más perspectiva tenemos, to more perspective we have, mientras más comprendamos when we comprehend more la naturaleza y las formas de Dios, the nature and the ways of the Lord, más lo amamos. we love Him more. Quiero que vaya a Efesios 3:18 Please go with me to Ephesians 3:18. y dice así: It says like this.
espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. May be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, depth, and height, to know the love of Mashiach which passes knowledge, that you may be filled with all fullness of God. Muy bien. Very well. Entonces, este versículo This verse nos está a nosotros animando is want us to get, para que nosotros for us pongamos todo lo que esté de nuestra parte to put all our effort para que podamos comprender so we can comprehend como corresponde al pueblo de Dios. Escuche how esto. it's supposed for God's people. Listen to Como this. corresponde al pueblo de As it is Dios. supposed to. Es decir, que tú y yo tenemos una responsabilidad delante de It means Dios. that you and I have a responsibility between God and us. ¿Cuál es? What is that? Es de comprender It's to comprehend, o que nosotros tengamos la capacidad or for us to have the ability de distinguir to distinct entre lo bueno y lo malo. between good and evil. Entonces, So, mientras más entendemos, as we more y más understand, comprendemos, we comprehend more. vamos a descubrir We're going to discover cuán ancho, how wide, cuán largo, how long, cuán alto the length, the depth, y cuán profundo es su the amor. height, and width of His love. Es muy interesante esto. It's a really interesting thing. Quiero terminar con esto, I want to end with porque en this. este tiempo que estamos viviendo, mis queridos, Because in this time that we're living, my como dijo beloved, no sé si prestaron atención a lo que habló el pastor, I don't know if you pay attention to what the pastor said. vienen tiempos muy complicados, There's some hard times coming, muy difíciles. very difficult times. Esto no pinta nada bien. This doesn't look very good. Y tú y yo And you and I, necesitamos estar firmes. we need to stand straight. Necesitamos estar We preparados. have to be firm and prepared. Como padres, As fathers, tenemos una gran we have responsabilidad a great responsibility porque tenemos que transmitirle a nuestros hijos because we have to give this to our children. la palabra de Dios. The word of the Lord. Tenemos que ser responsables. We have to be responsible. Tenemos que ser los hombres We have to be the men que enseñan, that they teach, los the pastores pastors que pastorean el corazón de nuestros who hijos, shepherd the heart of our children. porque Dios nos va a demandar esa responsabilidad. Because God is going to ask about that responsibility. Y este tiempo que estamos viviendo, And this time that we're living, estamos empezando we're starting, o ha empezado or it has started, un tiempo muy complicado. a very complicated time. La gente está asustada. People is scared. Mucha gente se está enfermando Many people is becoming sick por el miedo, because of fear, por la ansiedad, because of anxiety, porque no sabe qué hacer. because they don't know what to do. Pero tú y yo But you and I, tenemos de nuestro lado we have from our side a nuestro Dios. to our Lord. Ahora, yo no quiero venir aquí Now I don't want to get here y darte una falsa esperanza and give you a fake o ser hope or fantasioso. being fantastic. Hermanos, todo va a estar bien. Everything's going to be okay, my Lo brothers. puedo decir. I can say that. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. But the word of the Lord says another thing. Dice, en el mundo It says, in the world, muchas aflicciones van a you tener. will have a lot of afflictions. Pero escuche esto. But listen to this. Pero confíen, But trust, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. because I have beaten the world. En otro versículo dice, Another verse it says, muchas son las aflicciones del justo, many are the afflictions of the just. pero de todas ellas But from all of them, los va a librar el Señor. the Lord is going to free us. Entonces, Then, si yo me paro aquí if I stand here y yo les digo, hermanos, and I say, brothers, no se preocupen por la pandemia, don't get worried about the todo pandemic. va a estar bien. Everything's going to be A okay. nosotros no nos va a llegar. It's not going to get to us. Aunque parece verdad, Even that it looks no es correct. del todo una verdad. It's not a complete true. Entonces tenemos que ser concretos, So we have to be concrete, conscientes. conscious. Por eso, mis queridos, So my la beloved, perspectiva the perspective, nos ayuda it helps us a mantenernos to keep firmes.
to be standing firm. Termino con esto. I end with this. La perspectiva nos protege del error. Perspective protects us from error. Si alguna vez hubo un momento If there's- en que los cristianos deben de estar bien preparados If there's a time when Christian needs to be prepared y cimentados en la verdad, and to be standing in the truth, es ahora. it's now. Escuche otra vez. Listen again. Si alguna vez en la historia de la vida If in the history of life hubo un momento there was a time donde nosotros como el pueblo de Dios where we as God people debemos de estar bien preparados had to be really y cimentados prepared and standing firm en la verdad, in truth, es hoy. it's today. El pluralismo ha creado una cultura de The confusión. pluralism has made a confusion culture. ¿Escuchó esto? Did you hear that? El pluralismo. Pluralism. Usted va al internet, You go to internet, a YouTube, to YouTube, a todas las redes que hay, to all the y hay un networks that montón are. de gente hablando una cosa y diciendo otra y diciendo otra y diciendo And otra. there's people saying a lot of things, different things. En estos últimos meses And these last months, me han llamado amigos, the friends have called personas me, que conozco, people that I know, y me han dicho, es que el pastor fulano dice esto. and they said, Pastor says this. El apóstol fulano de cierta que está en la televisión o en el internet que es muy famoso dice esto. The other apostle from TBs, they say that. Cierto evangelista que es muy famoso que dice también The esto. other famous evangelists say this. Entonces yo tengo una respuesta So I have an answer for them. y yo le digo, ¿qué dicen las escrituras? What the scriptures say. Si tú te vas a creer de fulano, If you're going to believe about that guy, de sultano, from the other guy, de mengano, from the other guy, vas a ser un títere, you're going to be a puppet. porque vas a creer todo. Why are you going to believe everything? El pluralismo ha creado una cultura de confusión. Pluralism has done a culture of confusion. Fíjense que en nuestra cultura, You can notice that in our culture, o en este tiempo, or in this time, el problema no es que no crea en nada, the issue is not to believe in anything, sino que lo cree todo. but to believe everything. Tú le dices una cosa a alguien, You can say one thing Y to se lo one, cree. and he believe. al rato viene otro y le dice otra cosa y Another se one lo comes, cree. and he believes now. Ese es el problema. That's the issue now. Entonces, todo lo cree, el pluralismo ha llevado a que esta cultura lo crea todo. So it has got to us to believe everything in this Escuche culture. esto, Listen to this. la perspectiva The perspective es el antídoto. is the antidote. Cuando los creyentes en el Mesías, When believers in Mashiach, nuevos y maduros, new and mature, se le dan ambas cosas, they're given both things, el conocimiento y la No- perspectiva, knowledge and perspective. el resultado The result es sólido como una roca. is being strong as a rock. Entonces yo quiero terminar con este So versículo, I want to Efesios end with this 4:14. verse, Ephesians 4:14. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Preste atención en este versículo y léalo por favor. Please pay attention to this verse, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parecen la verdad. By trickery Wow. of men in the cunning of craftiness of deceitful plotting. Otra vez lo voy a leer. I'm going to read lo this va, again. después lo va a decir Edgar. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Porque eso es lo que está pasando ahora. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, because this is what is happening today, by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Quiero animarles I want to encourage you,
porque yo no lo podría hacer, because I would not be able to do it. ni podría enseñar I cannot teach como lo hace nuestro pastor. as our pastors do it. Creo que Dios, yo estoy convencido I'm very convinced that que Dios a él God le dio esa habilidad, has given him the ability, esa capacidad. that that Y, ability. y agradezco a Dios I thank God por haber estado en este lugar, for me to be here in porque this tuve place. que desaprender un montón de cosas. Because I had to unlearn many Tuve que things. quitar un montón de cosas I que had había. to throw away a lot of things in my mind. Por eso les dije, That's why I said, y yo voy a seguir aprendiendo. and I'm going to keep learning. Y saben que hay gente que ya le empecé a caer mal, And you know, there's many people that they don't like me anymore. porque cuando yo hablo con amigos que son de mucho tiempo atrás, Because when I speak to friends of many years ago, que crecieron en la misma doctrina donde yo crecí, who they grow in the same doctrine as I grew, y empiezan a decir, y les empiezo a platicar de esto, and I start telling them about this, nunca pensé I never thought que me iban a decir exactamente that they would say it exactly lo que le han dicho al pastor. what the past I said to the Como que te pastor. estás judaizando, ¿no? You are doing Jewish people. Y esa palabrita como que chocante, ¿no? Because that word is kind of hard, right? Entonces yo les empiezo a decir varias cosas. So I started saying No quiero some entrar en things ese to them. tema. I don't want to talk about that, Pero hemos aprendido. but we have learned something. Yo quiero hacer una pregunta. And I want to do a question. ¿Cuántos de los que estamos aquí How many of you that are here, nos comprometemos you commit a leer más, to read more, a estudiar más las to escrituras, study more the scriptures, a prestar toda la atención to posible pay all attention that it's cuando possible nuestro pastor nos enseña? when the pastor teaches us? Miren, Look, para uno sacar un mensaje así chiquito, for us to have this message uno this pasa short, horas leyendo. one has spent buscando hours información. reading, searching for information. Y hay gente que al ver, y yo te lo digo por mi propia cuenta, And can I say about my own experience por mi experiencia. or my own way? Cuando yo veía que hablaban, When I saw como a mí me gusta hablar mucho, because I like to talk yo a decía, lot, predicar es lo más fácil que hay. I said preaching is the Agarro easiest 2, thing to 3 do. versículos, I would grab 3 or 4 verses. como sé hablar, I would just talk. lo digo. I can say, Y ya, and that's all. puedo copiar de fulano, de I sultano, can copy from that guy and the como other gritan, guy. como hablan, How they teach, como hacen. how they talk, how they do. Puedo aparentar que la presencia de Dios está conmigo. I can appear there, Aleluya. oh, the presence of the Lord is with me. Hallelujah. Lo puedo hacer. I Yo sé can do that. qué botones apretar para que funcione. I Déjame know what decirte. button to press to that for work, No to tienes work for idea me. la cantidad de gente You don't have the que idea se of how paran en los much, púlpitos para manipular. how many people Es stand increíble eso. and pulpits and Por they eso yo vengo manipulate. esta mañana That's why I come this morning para animarte to para encourage you, decirte to say to you que debemos de aprender that we have to y learn, debemos de prestar that atención we have to pay attention cuando se nos enseña. when they teach us. Porque al principio Because in the beginning, yo decía, ¿qué es eso de Teshuvah? what's that of Teshuvah? ¿Qué es eso de Muná? What's that of Emunah? Y era chocante. I didn't like that. Uy, pero ahora amo mucho eso. But now I love it. ¿Por qué llegué a amarlo? Why I became to love Pues it? porque he comprendido más cosas. Because I Porque understand paso more tiempo things. también investigando. Because I spend y time leyendo. researching and reading. Cierra tus ojos. Please close your eyes. Padre, Father, te doy muchas gracias porque tú eres bueno. I give you many things because you are good. Agradezco, Padre, I thank you la oportunidad que nos das the opportunity that you give de us transmitir esta palabra. to stream this word. Oro I a pray. ti en el nombre de Yeshua I HaMashiach. pray in Yeshua's name Que el pueblo, Señor, for people, Lord, pueda comprender, they can comprehend, pueda entender. they can understand. Pero que haya en los corazones de ellos But in their y hearts de cada uno de and nosotros our hearts, hambre hunger por leer tu palabra, to read your por scripture, investigar, to research, por llenar nuestro to conocimiento, feel our knowledge, por agregarle valor a nuestra to vida. add value to our lives. Ayúdanos, Padre. Please help us, God. En estos tiempos On these times, difíciles, hard times, no podemos solos. we cannot be alone. Nunca vamos a poder We will lograrlo, never be able a menos unless que seamos una unidad contigo we are in unity y with que you, podamos, Señor, caminar and we can walk, Lord, conectados a ti todo el connected tiempo. to you all time. Te lo ruego, Padre, I pray for that, que Lord, nos ayudes
to help us, que produzcas en nosotros produce in us el querer como el hacer. the want and to desire. En el nombre de Yeshua. In Hamashiach. Yeshua's Hamashiach name, Te damos we gracias, give you Padre. thanks, Father. Amén. Amen. Muy bien.